Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Aborrece la idolatría! ¡Aborrece la idolatría! Claro que respeto, pero no respeto la idolatría. ¿Cómo se le ocurre imponer? El Ecuador es católico. El Ecuador es católico. Todavía vemos El hijos de Ecuador Dios. es católico. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. Después de ver este video donde el supuesto pastor Hugo Albornoz entrando en un templo cristiano católico en plena celebración eucarística se puso de pie para gritar. Amado, era el momento de la consagración. Es el momento culme, central, más importante para la iglesia, para los cristianos. Es el momento donde se ofrece el Señor Jesucristo como pan eucarístico, como pan vivo para su pueblo. Se levanta para interferir, para interrumpir este momento tan solemne. Podríamos llamar a este varón que está lleno del Espíritu Santo, que es un gran profeta de Dios, un hombre valiente, amado. O podríamos llamarlo, es un gran desubicado, es un gran maleducado. Es un payaso que busca fama a costa de la iglesia de Jesucristo, insultando a la iglesia del Señor, insultando a la jerarquía, a los consagrados, insultando a los cristianos, la fe apostólica cristiana. Bendito sea Dios. La Santa Misa, la Eucaristía, amado, es la celebración que el mismo Señor Jesucristo celebró y dejó para su iglesia. Es el sacrificio incruento, es el mismo sacrificio, no es la repetición. El mismo sacrificio del Señor en la cruz. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿quién gritó? ¿Quién insultó? ¿Fue el Espíritu Santo o es el diablo? ¿Quién gritó en ese momento cuando decía, suelta a Barrabás y crucifícalo a él? ¿Quién le estaba escupiendo al Señor Jesucristo? ¿Quién le estaba golpeándole, abofeteando al Señor? No es el Espíritu Santo. Es el enemigo quien insulta. Y este es el momento, el culme de la fe cristiana católica. La Santa Misa, amado, es un sacrificio ofrecido a Dios en oblación. La Santa Misa es la celebración de la Pascua eterna que Dios ha establecido. Desde un principio encontramos en la palabra de Dios que ningún culto se celebra sin sacrificio. Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 4, ofreció en sacrificio un cordero a Dios. Y esto le agradó a Dios. Encontramos en Génesis 22, donde Abraham ofreció en sacrificio a su propio hijo Isaac. En Éxodo capítulo 12, el Señor pidió a Moisés para que pueda celebrar esta fiesta de la Pascua de la libertad, sacrificando cordero. Bendito sea Dios. Levítico capítulo 1 en adelante. El pueblo, los sacerdotes tenían que hacer sacrificio de animales para que el pueblo pueda recibir perdón de su pecado. El culto de Israel es un culto de sacrificio. Y esto sigue, amado. Pues dice la palabra en Hebreo capítulo 10, verso 1 al 12. El sacrificio del Antiguo Testamento fue una sombra. Y por eso en el versículo 9 dice la palabra que Jesús quita el antiguo sacrificio y pone un nuevo sacrificio. Es decir, el antiguo sacrificio fue sacrificio de cordero, de animales. Este nuevo ya no es de animal, sino que es del mismo Señor Jesucristo, que se entregó en sacrificio por nuestra redención. Bendito sea Dios.
y dejó a su iglesia para que pueda celebrar eternamente este sacrificio. La misa, amado, no es una repetición o representación. La misa no es un teatro. ¿Por qué no es un teatro? Porque no es un símbolo, sino que es verdadero. La misa, amado, es el sacrificio de la cruz. Esta es la cena del sacrificio que el Señor celebró. La cena pascual es una cena eterna. El mismo Dios, Yahvé de los ejércitos, ha dejado por ley. Esto la encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 14. La palabra dice: ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Esta ley es para siempre. Escúchalo, amado. Esta ley es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar. Somos descendencia de este pueblo. Por eso seguimos celebrando esta cena pascual. Bendito Dios de la gloria. Amado, esto tuvo principio cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros que estamos saliendo de la esclavitud del pecado, estamos siguiendo celebrando la misma cena pascual que el Señor Jesucristo celebró. Esta fiesta, amado, es el sacrificio del Cordero Pascual. La encontramos en el Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 22, versos 7 al 21. En la cena del Señor no hay un cordero. ¿Por qué no hay un cordero? Pues Jesús ocupa el lugar del cordero que se tenía que sacrificar. Esto lo ha señalado San Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 36, donde Juan el Bautista señaló: ese es el cordero que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Éxodo, capítulo 12, verso 8 al 10, amado, el cordero que prefiguraba a Jesús se debía comer por completo. Esto no era solamente un animal que se sacrificaba, sino que es un animal que se sacrifica y que se come, que se mastica, que se traga. Bendito sea Dios. Y esto fue una prefiguración. En Mateo capítulo 26, verso 26 al 28, Jesús, el Cordero Pascual, que se entregó por su pueblo, que se quedó con nosotros en la Eucaristía, en el pan vivo. Nosotros, en la iglesia del Señor, comemos este Cordero. Comemos este pan vivo bajado del cielo, no porque ha decretado los hombres, sino que Dios, el Señor Jesucristo, ha ordenado que se pueda seguir celebrando en memoria de Él. Bendito sea Dios. Amado, dice la palabra de Dios en San Juan 6, versos 51 al 55, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Qué pan tenemos que comer? ¿De qué pan habla el Señor Jesucristo? El pan que yo daré es mi propio cuerpo, mi propia carne, dice el Señor. Y el versículo 55 aclara el Señor que es su carne. Mi carne es verdadera comida, verdadera, no es símbolo, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Bendito sea Dios. Esto no es un mero símbolo, es verdadero, lo dicho por el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, verso 19, el Señor lo ha decretado y ha dicho de esta manera: hagan esto en memoria mía. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, el Señor Jesucristo ha dejado esto para nosotros, para que podamos celebrar. Y esto la iglesia lo cumple y sigue celebrando. Bendito sea Dios la gloria. Y eso la encontramos en Hechos 2:42. La iglesia y los apóstoles hicieron caso a la palabra de Dios. Celebraron lo que Jesús ha ordenado. Hechos 2:46. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 11. Hechos 27, verso 35. 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 11:23. Encontramos los primeros cristianos, los apóstoles, hicieron caso a la palabra del Señor. Lo que Jesús había dicho en Lucas 22:19, cuando tomó el pan en su mano, Jesús lo bendijo, lo partió, lo repartió a los apóstoles y dijo, cuando Jesús pasó
dejó de ser pan. Por eso dijo el Señor de esta manera: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Jesús no dijo esto simboliza, esto representa. Esto es. La palabra es un verbo que no habla de símbolo, sino que habla de verdadero. Bendito sea Dios. Y justo en esta celebración entró Hugo Albornoz. ¿Cómo entró? Como un gran profeta de Dios. ¿Quién podría entrar en ese momento, en esa cena del Señor, para gritar, para vociferar? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Escucha lo que dice la palabra en San Marcos 15:29. Cuando Jesús fue sacrificado, cuando Jesús celebró esta cena y habló de este sacrificio, y ya estuvo en ese momento el sacrificio, y decía la gente, los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que derriba el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. En el momento del sacrificio lo insultan. Satanás grita, Satanás vocifera, Satanás interrumpe, interfiere. Bendito sea Dios. Y esto es lo que hizo este varón. En el momento de la cena donde se celebra este sacrificio real, este varón entró para interferir, creyéndose como un super apóstol, como un super profeta, pero es un gran ignorante. Que Dios se apiade de su vida, que Dios lo perdone y alguna vez pueda entender y comprender este gran misterio que nosotros los cristianos lo estamos disfrutando, celebrando y alimentándonos con el cuerpo del Señor. Pues la palabra dice en San Juan 6:51 en adelante: aquel que no come mi cuerpo, aquel que no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna, como este varón. Que Dios lo bendiga a cada uno.